Bienvenidos al primer episodio de Abriendo Fronteras, presentado por Débora, Martín, Rodrigo y Benjit, quien será a su vez nuestra primera invitada. Vamos a estar indagando en las cuestiones sobre la inmigración y todo lo que esto conlleva a la hora de enfrentarte ante un terreno desconocido. Le damos paso a la palabra a Benjit, que lo disfruten. Me llamo Benji, tengo 3 años y medio viviendo en Uruguay. Inmigré en el 2018 por problemas económicos y problemas políticos. Entonces, acá estoy estudiando, estoy trabajando. Tengo una niña nacida acá. Benjit, ¿qué fue lo que motivó que vinieras a vivir acá a Uruguay? En realidad, mi idea no era venir a Uruguay. Mi idea era ir para Argentina porque yo estaba buscando un lugar que yo podía estudiar. Al ser haitiano, al tener un pasaporte haitiano, entonces no tienes una gran capacidad de inmigración sin visa. Entonces el tema del visa se complica a la hora de pedir, te pide unos requisitos que yo no tenía, porque tenías que tener bases para emigrar a países más grandes. Entonces quería ir para Argentina porque en ese entonces Argentina no pedía visa a los haitianos. Entonces fui, me devolvieron, entonces cuando me devolvieron no tenía otra opción. Conocí a una persona que me habló de Uruguay de que tú podías entrar sin visa pidiendo refugio y te dejaban pasar, entonces, y que la educación también era gratis. Y nada, salí de Venezuela, entré a Brasil y de Brasil entré por acá por Chuy. ¿Los haitianos que saben de la existencia de Uruguay o lo conocen, no sé, por el fútbol o por otra cosa que... Claro, lo conocen por fútbol, porque te dan geografía, más o menos sabes dónde está ubicado, pero así como que la gente, yo nunca me imaginé que inmigraría a Uruguay. Benji, Sí. ¿vos sabías español antes de venir? Sí, porque vivía en Venezuela unos años, entonces ya venía hablando español. Cuando llegaste, o sea, ¿viste alguna situación particular, no sé si por diferencia de culturas o lo que sea que te haya llamado la atención? El mate. El mate. Desde que estoy en el ómnibus de Chuy, veía a la gente subían al ómnibus en la frontera, todo el mundo con el termo, con el coso, y yo no sabía, porque es algo que nunca había visto, esa forma. Y Benjit, ¿qué es lo que esperabas vos de Uruguay cuando viniste? Porque en realidad viniste sin nada y sin saber con qué te ibas a encontrar. ¿Con qué te terminaste encontrando con Uruguay, básicamente? Claro, me encontré con todo diferente, porque no me imaginé que Uruguay tenía tanta accesibilidad, el tema del trabajo, el tema de la educación, la organización del país, porque Uruguay es un país bien organizado comparando a Venezuela y Brasil. Y mi pareja vivió un tiempo en Argentina, él me dice que Uruguay es totalmente diferente con Argentina también en la organización. Hablo sobre el sistema social. Una pregunta, Benjit, que siempre le quiero hacer a todos los inmigrantes, a todos los extranjeros. Quiero saber si te parece Uruguay un país muy caro. Ah, sí, eso sí. Uruguay es carísimo. Uruguay es tan caro que Uruguay supera hasta Estados Unidos en caro. Uruguay es caro. No sé por qué es tan caro. Capaz que porque yo, no, sacando mi cuenta, no soy economista ni nada de eso. Yo digo que es así por la calidad de vida. Tengo una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de irte a otro país en este momento, ¿lo harías? La verdad, sí lo haría, pero ir a visitar bien, o sea, no iba a descartar Uruguay como muchos anillos sin tener papel. De hecho, estoy haciendo el proceso de ciudadanía, pero sí iría a visitar, a ver, ¿cómo se llama? A hacer esta comparación que estoy haciendo ahorita. Para darte un ejemplo, mucha gente me pregunta si Venezuela vuelve a arreglarse porque yo fui a Venezuela en 2009. Me preguntan si Venezuela vuelve como antes, o sea, como 2009 cuando yo fui, si yo volvería a vivir en Venezuela. Yo siempre digo que no volvería a vivir en Venezuela más nunca. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Venezuela siempre le hizo falta muchas cosas. Aparte, la gente es muy falta de respeto. Todo lo agarran por broma y no es broma. Ellos se dan, ay, no, somos un país alegre, ay, no, que nos la pasamos echando broma, faltándote respeto. Entonces, por esas razones, no viviría más nunca en Venezuela. ¿Destacarías de Uruguay la gente?
el respeto que tienen hacia uno en este sentido. Yo obviamente no voy a generalizar porque siempre va a No. haber los tropiezos, como en Venezuela, que tú estás caminando, que te dicen, ¡ay, negra! ¿Qué te pasó en el pelo, negra? Así, acá no. Y nunca tuviste nada, o sea, ningún tipo de trato por ser inmigrante, justamente algún trato diferente, para bien o para mal incluso, no sé. Claro, he tenido como en el trabajo cosas así, pero no los tomo muy a pecho porque son gente insignificante. Benjit, con quién inmigraste? O sea, ¿con quién te fuiste a vivir a Venezuela? Cuando A te mis fuiste a Venezuela. padres, mi papá, yo conocí a mi papá a los 11 años, mi papá ya tenía, yo fui a los 12, ya tenía 12 años viviendo en Venezuela. ¿Notaste alguna diferencia positiva en Venezuela que, por ejemplo, acá en Uruguay no tenemos, ya sea la gente o alguna otra cosa? ¿Qué destacarías de otro país que de Uruguay no? Bueno, la playa, las playas, ya eso es culpa de la naturaleza. Sí, claro. Venezuela hay lindas playas. Bueno, acá no estamos mal La tampoco gente igual. más alegre. Por más que son falta de respeto, son más alegres. Ujú. Re triste. Que en Uruguay ustedes son un poquito más apagados, más tristes, sí. Le damos la palabra a Mercedes. Bueno, un gusto. Mi nombre es Mercedes Tuda, tengo 20 años y soy estudiante de la facultad. Voy en el 7º semestre. Me vine con toda mi familia y bueno, ya fue como que de una vez que nos vinimos empecé a estudiar y también ellos empezaron a trabajar y aquí vamos. Y, a ver, ¿hay algunas razones principales o algún detonante que los haya llevado a tomar la decisión de venirse a Uruguay? Sí, claramente. Yo vengo de Venezuela y es bien sabido, o sea, no es un secreto a voces de nadie, de todo lo que está pasando en la situación económica, la situación política, social de lo que es Venezuela. Y ese fue el detonante en decir todos como familia, ok, ya no podemos estar viviendo acá en Venezuela, tenemos que salir. Nosotros estábamos saliendo del bachillerato y mis padres dijeron, vamos a buscarle unas mejores opciones de estudio para sus hijas. Y eso hicimos dentro de todas las búsquedas, vimos que Uruguay tenía como que diferentes beneficios para los inmigrantes, diferentes oportunidades y dijimos ya vamos a arriesgarnos y acá estamos y fue como que ese fue el detonante más que todo, la situación del país. O sea, Uruguay fue la opción, desde el principio fue la opción venirse para acá. Habían 3 opciones. Estábamos entre Chile, porque teníamos unos familiares allí. Estábamos también con opción de Estados Unidos. También teníamos unos familiares allí y ya mi padre había viajado para allá, estuvo un tiempo viendo cómo era. Y teníamos a Uruguay. Era como que, ok, es un país que casi no suena, pero suena. Teníamos una prima de que también había venido para acá y dijo que era bien, que hacía mucho frío, pero era bien. Y bueno, entre las 3 opciones vimos los beneficios, las características de cada uno y dijimos, nada, Uruguay. ¿Fue fácil el ingreso o fue difícil el ingreso al país? En mi caso, con mi familia fue fácil, porque mi mamá es abogada. Entonces ella dijo, si nosotros nos vamos a emigrar a un país nuevo, si vamos a hacer una nueva vida, lo vamos a hacer con los papeles en regla. Y desde allá de Venezuela ya nosotros habíamos preparado como que todo el viaje, todo el proceso y todos los documentos que pedían para el ingreso del país. Es más, nosotros estando allá en Venezuela, en la Embajada de Uruguay en Venezuela, habíamos sacado la residencia legal. O sea, nosotros estando allá ya nos habían dicho bienvenidos al Uruguay y eso fue como que quiebre, ese fue el momento de que Con ya los tú brazos sabes que abiertos. sí, claro, fue así tal cual, nos recibieron con los brazos abiertos y llegando aquí era como que también les extrañaba de que veníamos con todos esos papeles en regla y siempre con las puertas abiertas para todo. Entonces eso también nos sorprendió. ¿Qué fue lo que más les sorprendió al llegar a Uruguay? Bueno, nosotros llegamos en pleno invierno.
Y a mí personalmente me sorprendió fue el frío. Eso fue un choque Eso. horrible. Sí, Te el querías frío. matar, literal. Claro, porque a ver, yo en mi casa era normal una franela, un pantalón tranqui, y aquí recién llegada tenía que ponerme 5 camisas, el suéter, como 3 Y vos, pantalones, y todo. vos llegaste a Montevideo acá y te quedaste acá a Montevideo. Sí, fue acá en Montevideo. Ah, no vaya al interior si no te gusta el frío, entonces, porque Es verdad, hace más frío, es cierto. Que has tenido ¿Algunos choques culturales. choques culturales? Bueno, con las palabras sí, al inicio fue como que la gente no me entendía hablando, porque uno viene con ese acento tan marcado del venezolano, entonces yo hablaba súper rápido y súper con mis palabras y la gente me decía, ya va, para, habla más lento, digir un poco las palabras, y a mí también me pasaba lo mismo en conversaciones con uruguayos al inicio. El hecho del lenguaje, de los acentos que utilizaban, las palabras que utilizaban, yo no entendía nada, o sea, palabras simples del día al día, que ahorita en la mente no me llega alguna como para decirles como ejemplo, pero eso fue uno de los primeros choques culturales, el hecho de los diferentes acentos y diferentes palabras. Aparte del frío también, y de resto, bueno, la cultura. Son muy tranquilos y yo venía con un estilo de vida como de ciudad súper rápido, y aquí la ciudad es tranquila y bueno, ya me acostumbré. ¿Notás una diferencia muy grande entre el venezolano y el uruguayo? Al inicio sí, al inicio yo dije, ok, somos dos personas totalmente diferentes, somos dos tipos de personas muy diferentes, pero luego de que tuve la oportunidad de convivir con uruguayos, de convivir con venezolanos, de estar en una sala con los dos mundos, y en realidad hay muchas similitudes. Con las personas que son de otros países, son muy allegados, son muy abiertos, curiosos, y eso también yo lo había notado estando yo en Venezuela, y estando aquí, siendo inmigrante también es eso. Pero sí hay características que se diferencian en las formas de pensar, en las formas de expresarse, pero hay cosas que por ejemplo, eso de recibir al otro, es como que lo compartimos ambos. O sea que te sentiste bienvenida cuando llegaste. Sí, sin duda. Eso era muy bonito, por ejemplo, cuando los vecinos de la zona sabían que había llegado una familia de venezolanos. Era como que, ajá, ¿están bien? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están con los suéteres? ¿Cómo están con las cosas? Si estaban bien, se preocupaban. Y ya ahora, calidad. ¿Consideras que Uruguay no es un país de xenofobia entonces? Totalmente. Ha habido casos de, por ejemplo, malos comentarios en la calle, pero a ver, ¿cómo les explico? Sí me han pasado casos de xenofobias muy puntuales, que los puedo decir contaditos con la mano. Que si un comentario malo en la calle, cuando la gente de repente escuchó el acento, o cuando yo estuve trabajando en McDonald's en atención al público, yo estaba todo el día con las personas y había gente que venía y decía, bueno, nos vienen a robar el trabajo, ese tipo de comentarios bobos que dicen, pero como les digo, la gran minoría decía esas cosas. Si tuviese si pudieses irte de nuevo a Venezuela, ¿te irías o te quedarías a vivir acá? Uy, la pregunta del millón. Yo mismo se las haría si ustedes tuvieran la oportunidad de conocer otro país, pero yo me quedaría acá, sin duda alguna. En temas de vivir, sería acá en Uruguay, porque en Venezuela justo ahora como está, no me iría a vivir de vuelta para allá. La adaptación con el estudio, Mercedes, la diferencia en la educación, ¿cómo lo viviste al ingresar a Ah, la facultad? sí, bueno, yo como les contaba, cuando recién llegué, era graduada del bachiller, entonces como que no tuve allá en Venezuela una experiencia de una carrera terciaria en la universidad, sino que la tuve fue ya estando acá en Uruguay, y de alguna manera me adapté bastante bien, porque si bien las clases las dan diferentes, sí es totalmente entendible, pero
también un poco en parte de mi personalidad de que las veía positivamente. Entonces no fue como que un cambio o que me haya chocado muchísimo en tener un nivel diferente de educación y estando en otro país también. Marceli, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Uy, el clima y también un poquito el día a día. Si tuvieras que destacar una cosa o un par de cosas que vos digas que es lo que más te gusta de estar acá, de Uruguay, Ajá. ¿qué sería? Por ejemplo, a mí me encanta que el hecho de estar en la ciudad de Montevideo queda cerca de cualquier cosa. No sé, si tú vives en cualquier lugar, quedas cerca del centro, quedas cerca de la Rambla, quedas cerca de X Parque, entonces, no sé, como que me gusta que en la ciudad de Montevideo todo esté cerca, a mi parecer. Me parece que es una cosa a destacar. ¿Y una cosa que odies de Uruguay? En realidad no odio algo así profundamente de Uruguay. ¿Cómo fue la adaptación con tu familia en el tema de economía cuando llegaron? Porque llegaron todos juntos. Si bien no Ajá. tuvieron a alguien que le buscara casa, ¿cómo hicieron con todo eso? Como Bueno, inmigrantes. recién llegados, menos mal que mi padre consiguió trabajo muy rapidito y con eso fue como que fuimos ahorrando. Nosotros habíamos llegado, era en la casa de mi prima, del familiar que teníamos acá. Entonces se colaboraba un poco con el tema del alquiler, ya cuando mi padre, con el sueldo de mi padre y también con el de mi madre, que había conseguido trabajo, nos dio para alquilar una casa para nosotros, que es donde estamos viviendo actualmente, donde mismo hace 4 años. Y pues bien, porque eso, se consiguió el trabajo, nosotros también conseguimos un trabajo de medio tiempo que fue en McDonald's y al mismo tiempo estudiábamos, entonces se fue como que forjando y amoldando a lo que era la casa, a lo que eran las diferentes actividades que teníamos y económicamente eso siempre se llegó trabajando y actualmente nosotros tenemos un almacén familiar acá en la casa, ya hace Qué bueno. como 2 años que lo tenemos y ese es el sustento de hoy en día para el hogar. Y ahora se presentará nuestro último invitado, Fritz. Me llamo Fritz, llevo en Uruguay 2 años y algunos meses, 2 años y 3 meses más o menos en Uruguay. ¿Qué fue lo que más te gustó de Uruguay? El paisaje, ¿La gente te trató bien cuando viniste? sí, sí, ujú, también la población. En el liceo, ¿cómo te adaptaste con el cambio de educación? ¿Se te hizo difícil? Al principio sí, porque el acento tan nuevo no me costó acostumbrarme a entender lo que decían en clase. Por eso me puse al frente y no atrás. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando llegaste a Uruguay? Eh, la verdad, que aquí no sea tan montañoso como Venezuela, porque en Venezuela se ven montañas por todas partes, acá no. ¿Cómo te imaginaste Uruguay antes de venir? ¿Cómo lo pensabas? Porque tú investigaste mucho antes de Ujú. decidir. ¿Cómo tú te imaginabas Uruguay? No, no me sorprendí mucho, la verdad. Sí esperaba que tuviera eh, muchas similitudes con Argentina. ¿Y Entonces no? no, Ah, no. sí hay similitudes con Argentina. De forma que en arquitectura no tanto, porque en Argentina tiene más de edificios y esas cosas que Montevideo, Buenos Aires más que nada, pero bueno, no es tanta la diferencia. ¿Te ves proyectando una vida acá en Uruguay o elegirías volver a Venezuela, por ejemplo? No, volver a Venezuela no es una opción. Me voy a quedar acá y si me tengo que ir no va a ser a Venezuela o a ningún país de Latinoamérica. ¿A qué país te irías? Canadá, porque no me gusta Estados Unidos, o algún país nórdico, como por ejemplo Noruega.
¿Qué es lo que extrañas más de Venezuela? Que mi familia esté junta y no mucho, la verdad. No hay nada en Venezuela que extraño lo suficiente como para decir que ojalá volviera. ¿Podrías decir que te sentís más bienvenido acá en Uruguay? Sí, yo de hecho cuando vine para acá le dije a mi hermana que ojalá mi mamá hubiera decidido migrar para acá y no para Venezuela. ¿Te está yendo bien en el liceo o más o menos? Excelente. Desde en cuarto tuve un promedio de 9, que fue mi primer año acá, y en quinto de 11. ¿Qué diferencia notas entre los venezolanos y los uruguayos? Ustedes son menos colectivistas que los venezolanos. O sea, los venezolanos son muy, Grupito. sí, de estar con la gente, de hacer fiesteros, invitar a cualquier persona. Y ustedes no, ustedes son más de tipo ir Selectivo. su, por su, ir solos o con gente que ya conocen desde hace tiempo, y así. Si pudieras cambiar algo en Uruguay, ¿qué sería? A nivel muy general, no sé, pero sí bajar un poquito su consumo del dulce de leche. Exageran un poco con eso. Creo que tenés un problema con el dulce de leche. Sí, es que En todo. el otro día me llevó a comer mi hermana y pedí un helado, un cono de chocolate con vainilla y nada más había de dulce de leche con vainilla y no me gusta eso. Se supone que tiene que haber de chocolate. Da igual, si hay eso es porque la gente ya compró el otro. O sea, no consumió eso. No, literalmente en la imagen nada más estaba el dulce de leche No y la había otra vainilla. opción. Igual que un postres, cualquier dulce. ¿Ha viajado a otro lugar que no sea Montevideo dentro del país? Cuando vine para acá, para Montevideo, pasé por varios departamentos, pero no me quedé en ninguno. La única vez que salí y me quedé un tiempo fuera de Montevideo fue cuando fui a Punta del Este, en febrero. ¿Notaste mucha diferencia entre Punta del Este y Montevideo? Sí, bastante. Punta del Este no parece un lugar que esté acá en Uruguay. Parece más para extranjeros que para uruguayos, Punta del Este. ¿Qué tipo de música te gusta? Eh, el pop, el K-pop, el indie, el alternativo y muy de vez en cuando el rock. ¿No has escuchado, o sea, ninguna banda uruguaya? ¿No te va a gustar el cuarteto? ¿Algo de eso? Conozco, no te va a gustar, pero no los he escuchado. Yo quería preguntar una cosa que desconozco otra vez, sí, lo mencionamos ya, pero fuera de lo que es el estudio, sino ya más hablando de ámbito a tu propia vida personal, tipo, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, que vos digas, te costó, a fin de cuentas. No sé si con las calles, no sé si con los lugares de acá, la cercanía. Antes de que en 2021 se abrieran un poquito más las restricciones por el COVID, estaba muy solo. Tipo, no salía de mi casa. Entonces eso me costó, porque no soy una persona solitaria, pero no tan solitaria. A veces estar tanto conmigo mismo no me gusta. No me soporto tanto tiempo. Entonces, el no tener la oportunidad de hacer amigos De conocer me más. afectó en 2020. Ya en 2021 empecé más a conocer gente. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el viaje? Todo eso. Viaje en Brasil fue bueno, en Venezuela angustiante, porque a pesar de que yo ya sabía que mi mamá había hecho el camino varias veces, había lugares en los que pensaba que me iba a tener que devolver y ese pensamiento Ya, me mantenía te despierto. con- Era un viaje claro. en bus de 2 días, 48 horas completas, y casi no pude dormir por el pensamiento de que tal vez llegue a pasar algo que me haga tener que devolverme, y ¿Te fue fácil hacer amigos en el liceo? más o menos, más o menos. Porque no soy amigo de toda mi clase, o sea, hablamos sí con toda mi clase, pero amigos en mi clase tengo 2 nada más. Y bueno, se me acercaban porque decían así que hay gente que mis amigos se me acercaron porque dijeron así que él le gustaba cómo hablaba en la clase, mis opiniones y ese tipo de cosas. ¿Notas al uruguayo muy tímido en comparación Sí, a otras personas? sí. En comparación a los venezolanos sí son más tímidos. No, capaz no tímido, más reservado capaz de la palabra.
Eso. como tú. Porque tú eres igual. Más de ir por su vida sin meterse tanto en los demás. Ah, bueno, esto se lo pregunté a todos, los invitados, si notabas que Uruguay era un país muy, muy caro con respecto a los demás países de la región. Sí, pero se entiende. Su economía es estable. Casi todos los países con una economía estable son caros. A Suiza, por ejemplo, dice que es un país caro. La gente que se va a Noruega dice que es un país caro. O Luxemburgo. O Luxemburgo dicen que es un país caro. Y tipo, sí, de cierta forma puede llegar a ser negativo si es exagerado. Pero si los niveles de inflación no dan para que tipo no se pueda comprarlo caro, no pueda comprarlo caro la mayoría de la población, entonces no creo que sea tan negativo. No sé si tienen alguna última pregunta. No. Bueno, Bueno, un gusto entonces la entrevista, gracias por venir. La verdad que un placer. Hasta acá llegó nuestro podcast Abriendo Fronteras. Un placer haber entrevistado a las personas invitadas y dentro de poco estaremos con más contenido para ofrecerles. Hasta luego y muchas gracias por haber escuchado.